Es que ayer estuve todo el día en la Universidad de Barcelona dando clases en el máster de Barcelona, máster de Agricultura Ecológica de la Facultad de Biología. Y el lápiz donde estaba mi presentación se quedó en el ordenador. Y ahí estaba la presentación del día de hoy también. Así que, bueno, como estas cosas de Mercurio, pero que www también tiene mucho que ver, pues me ha permitido entrar en el ordenador de mi universidad, en la Politécnica. He recuperado a través del túnel, he recuperado la presentación y ya se va a proyectar. Como ya se ha hecho mi presentación, bueno, ¿qué más decir? Que aparte de doctora ingeniera agrónoma, tengo un máster en nutrición personalizada, máster en nutrición humana y bueno, la vida de cualquier académico en la universidad está vinculada a generar información, divulgarla, proyectarla a través de los artículos académicos, científicos, a través de nuestras clases también y a través de los libros. Luego os comentaré pues, el penúltimo que tengo escrito. En esta trayectoria de investigación, pues es verdad que me he centrado mucho más en lo que son las comparativas de calidad. Esas comparativas de calidad, en cualquier caso, no son fáciles porque para poder mandar un artículo a una revista científica y que te lo acepten como tal, las condiciones de suelo, de clima, para que lo que se está comparando ahí y finalmente concluir que la concentración en vitamina C en una naranja de producción ecológica es superior a la de una de producción convencional, pues faltan que te lo reconozcan, que te lo quieran reconocer, que también muchas veces la tendiosidad de algunas revistas científicas es la que es y se desmarcan de algunas cuestiones, pero eso obliga a tener un modelo y un sistema de investigación muy potente para poder lanzar estas cuestiones. Monse me había pedido que la charla de hoy fuese eso, es más sano comer ecológico, ¿qué nos dice la ciencia? Y en este sentido lo que he hecho es proyectar una presentación donde el centro se centre en la salud. Para eso voy a contar con unas aportaciones científicas porque, ¿qué nos dice la ciencia? Todo va a estar avalado por la información científica publicada. Y lo primero que me gustaría destacar es esta idea que ha surgido después de pues, estos 3 años que hemos tenido casi de parón con el tema del COVID y que proyectan la salud como una salud única, la salud del planeta. Todas y todos somos partes del planeta y por lo tanto existe una única salud para plantas, para animales, para los seres vivos en general, pero también para todo el ambiente que significa el planeta. One Health, una única salud. Y cuando hablamos de la salud aplicada al modelo ecológico o agroecológico, al modelo de producir alimentos de forma sostenible mediante las técnicas de la agricultura, la ganadería y la transformación de alimentos ecológicos, estamos hablando de 3 aspectos de salud. La salud que contempla al suelo, miren, las personas que trabajamos en el modelo de agricultura ecológica siempre miramos al suelo. Y a mí me gusta decir una cosa, no tenemos alimentos de calidad si no hay suelo de calidad. A través de lo que es la revolución verde industrial que se produjo en el modelo de producción de alimentos, todo era agotar los suelos, agotar los suelos, agotar los suelos y hemos llegado ya a un momento donde los suelos están bajo mínimos, aparte de muchas agresiones que se le han hecho. Por lo tanto, la salud del suelo es el principal
focus que tenemos desde el punto de vista de la agricultura. Pero también la salud humana desde el punto de vista de las personas que producen, agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderos, también las personas que están trabajando en el sector vinculado a la producción agraria y evidentemente a las personas consumidoras, que al final los alimentos acaban en ellas, en todos nosotros. Ellas somos todos nosotros, las personas que consumimos los alimentos. Y respecto a la salud planetaria, miren, la salud planetaria ha sido evaluada desde diversos puntos de vista, quiero decir, evaluada científicamente. El proyecto más potente que existe ahora mismo es el que nos habla de los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Pues aquellos puntos de los insumos que tiene el planeta, como el balance de nitrógeno, el balance de potasio, el balance de fósforo, la biodiversidad, la contaminación atmosférica por ozono, pues todas estas cuestiones de alerta se han cuantificado, numéricamente se han cuantificado y nos ha dado pues esa gráfica que ven ahí arriba, que es lo que llamamos la representación de esos límites planetarios. ¿Cuál es la conclusión? Pues que en el momento actual hay algunos recursos del planeta que ya los hemos consumido para las generaciones futuras, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, que están tremendamente implicados en la producción agraria, pero también el tema de la biodiversidad, la salinización de los suelos y de las aguas potables, el avance de la frontera amazónica por la deforestación para el uso de suelos agrícolas, el tema de la huella de carbono, la emisión de los gases, el tema del cambio climático como emergencia, pues todo esto lo tenemos ya muy, muy, muy valorado. Y también, como comentaba Montse en el inicio, todas estas cuestiones son cuestiones que está realizando el ser humano de agresividad sobre el planeta y que de alguna manera nos llevan a ese estado de emergencia en la salud, en el planeta y en las personas. ¿Por qué? Miren, cuando evaluamos la salud de las personas y su incidencia en la enfermedad, realmente hay que considerar cuáles son los factores que más influyen sobre esta cuestión, incidencia, salud, enfermedad. Y nos damos cuenta que esos dos factores son unos los genéticos y otros los ambientales. Es decir, cada una de nosotras nace genéticamente marcado por la herencia y la trayectoria genética para sufrir una determinada enfermedad. Diabetes, mi abuela padecía diabetes, mi madre y mis tías la han padecido, es decir, que yo puedo y vengo cargada seguramente con la posibilidad de sufrir diabetes. ¿Y la acción medioambiental? Pues así como la acción genética lo que nos marca es la susceptibilidad a sufrir la enfermedad, porque tenemos el marcaje genético, la acción ambiental lo que nos dice es qué tipo de personas genéticamente susceptibles se pueden ver afectados por la enfermedad. Eso es lo que hace el ambiente. Sí. Si tenemos una pregunta, ¿esperamos hasta el final? Esperamos al final, sí, sí, porque se pueden acumular algunas o a lo mejor en la trayectoria se puede solucionar alguna de las cuestiones que nos generen ahora. Bueno, pues la susceptibilidad a la enfermedad es muy lenta. Es decir, quiero decir, el marcaje genético tiene una evolución muy lenta. Nuestros genes son en un 99,95% idénticos a la de nuestros ancestros hace miles de años. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos marque y se generen mutaciones? El ambiente. El ambiente
además, frente a los aspectos genéticos, es altamente dinámico. El ambiente que tenemos ahora para nada es el ambiente que había hace 20 años atrás, 60 años atrás o 100 años atrás. Y estos son realmente los factores que van a influir sobre nuestra salud, sobre que se puedan producir mutaciones y el padecimiento de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores genéticos que tenemos ahí de agresividad? El agua que bebemos, la alimentación que consumimos y evidentemente el aire que respiramos, la calidad de vida, pues todo. Pero principalmente la alimentación la hacemos 3 veces al día. 3 veces al día. Por lo tanto, la composición de esa alimentación va a tener un efecto tremendamente importante sobre nuestra salud. Mutación es cuando el gen pues recibe una variación sobre el código proyectado y aparece pues una modificación y puede aparecer ahí una enfermedad. Casi todas las enfermedades tienen esa modificación genética. Bueno, entonces, ¿cuáles son los aspectos que más influyen de los alimentos para el tema de la enfermedad? Primero, la carga química que puedan tener los alimentos, presencia de fitosanitarios, de antibióticos, de promotores del crecimiento, de hormonas, de nitratos, moléculas químicas que no tienen por qué estar en los alimentos y se introducen a través del modelo de producción. Y segundo, la composición química de los alimentos. Es decir, si nosotros comemos una manzana pensando que ahí va a tener vitamina C y realmente esa vitamina C no está porque la técnica de producción o la disminuye o realmente no aparece, pues vamos a tener esas deficiencias en la concentración en vitamina C. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia. Miren, los primeros trabajos que se publicaron en relación de los aspectos de la salud vinculado a la alimentación orgánica, pues fueron de 1920, donde ahí ya se decía, donde los autores insistieron en el siguiente aspecto, que el uso exclusivo de alimentos ecológicos era un tratamiento para la prevención del cáncer. Fijaros que tenemos ya datos bastante antiguos sobre ese efecto de los alimentos ecológicos sobre la salud. Otros, más adelante, nos decían la poca disminución en la incidencia del cáncer asociada con el consumo de alimentos orgánicos, excepto en el linfoma de Hodgkin. Es decir, otros autores que también trabajaron ahí, pues nos decían, la incidencia no es mucho, excepto en este tipo exclusivo de cáncer, donde ahí sí que hay mucha relación entre alimentos ecológicos y la no incidencia en el cáncer de Hodgkin. La Unión Europea realizó un informe bastante completo, sobre todo referente al estado del arte, en el cual, en el momento que se editó ese documento, aparecía cómo los alimentos ecológicos podían incidir. Y ahí se hacía una relación a trabajos que se realizaban in vitro, es decir, en placas Petri se cogían cultivos celulares, ahí se les aplicaban extractos de alimentos ecológicos, de alimentos no ecológicos y evaluaban las conclusiones. Posteriormente se trabajó con la aplicación de alimentos ecológicos en la alimentación animal y más tarde, realmente mucho más tarde, es cuando han llegado los estudios
realmente en el ser humano, aplicando alimentación a estudios de cohorte. En esos trabajos se nos indica que los estudios in vitro pues, dan mayor actividad antimutagénica y antioxidante, inhibición más eficaz de la proliferación de células cancerígenas por los alimentos ecológicos. Cuando los animales consumen alimentos ecológicos, aparecen diferencias en el peso, en el crecimiento, en la fertilidad, en el estado hormonal y en el estado inmunológico. Y ya en humanos se han encontrado una asociación negativa entre el consumo de alimentos ecológicos y el riesgo de ciertas alergias. Y además, pues la dieta orgánica incide, como ya habían dicho otros autores, en la menor incidencia del el cáncer, el linfoma de Hodgkin. Bueno, pues las aportaciones más importantes en las que se están realizando en el momento actual vienen de un grupo francés que es el grupo Nutrinet Santé. Este grupo realmente está trabajando con diseños experimentales donde a diferentes cohortes de personas enfermas, personas sanas, diferenciadas por género, por edad, están sometiendo a alimentos ecológicos, alimentos no ecológicos, y de ahí están sacando los datos a través de los análisis de sangre, análisis de orina y evidentemente del comportamiento de la enfermedad sobre cada una de las personas. ¿Qué se nos dice? Pues nos dicen que evidentemente existe la capacidad de reducir el riesgo de enfermedades alérgicas, el sobrepeso, la enfermedad, aunque desde el punto de vista estadístico existe todavía lo que se llama la confusión residual. Es decir, que no es 100%, porque todas las personas tampoco somos iguales, pero sí que el valor numérico ya nos aporta ahí. Que los alimentos de producción orgánica, sobre todo las frutas y las verduras, que es donde se concentran estas sustancias, pues presentan mayor contenido de compuestos polifenólicos. Estos compuestos son sustancias de carácter antioxidante y, por lo tanto, una acción de su ingesta repercute en la reducción del estrés oxidativo celular de la persona. Evidentemente menor contenido en cadmio, pero en general menor contenido en cualquier metal pesado. ¿Por qué? Porque no se aplican sustancias que contengan en su composición estos metales pesados. Los productos ganaderos tienen mayor contenido de ácidos grasos omega 3 y se avisa del preocupante uso de los antibióticos en la producción animal no ecológica y las repercusiones sobre el crecimiento de resistencias en los humanos. Esto altamente preocupante porque ha hecho también que se tomen medidas para reducir el uso de antibióticos no solamente a nivel ecológico, sino que no están autorizados, sino a nivel convencional. Esta es la portada del informe europeo que les comentaba, donde pues estas son las conclusiones, más o menos lo que ya habíamos comentado, pero algunas cuestiones más. Por ejemplo, una de las conclusiones indica que el consumo de alimentos ecológicos puede reducir el riesgo de enfermedades alérgicas, de sobrepeso y obesidad, que los experimentos con animales alimentados de forma idéntica pues nos indican el mayor peso, el crecimiento, el desarrollo es totalmente diferente, o que algo tremendamente importante, que los residuos en frutas y verduras convencionales son la principal fuente de exposición a los plaguicidas en los humanos. Claro, ¿cómo nos exponemos nosotros ante un plaguicida? A través de la alimentación, a través de la manzana que lo tiene, a través del arroz, a través de
ahí es donde tenemos la carga. Si no, el ser humano no tendría exposición y riesgo de estas sustancias fitoquímicas. La presencia de los antibióticos, ya he comentado, el omega 3, los estudios epimorfológicos, donde se demuestran los efectos adversos de ciertos pesticidas en el desarrollo cognitivo de los niños. Tremendamente preocupante. Y bueno, el grupo francés que les contaba realmente es el que ya empieza a trabajar con un número altamente importante de pacientes. En este trabajo, pues fueron 54.282 personas. Entre ellos estaban personas que consumían los alimentos ecológicos, y las conclusiones eran que son menos propensos, los consumidores orgánicos son más propensos, no menos sino más, al consumo de alimentos de origen vegetal. Con eso se incrementan las concentraciones de sustancias polifenólicas y por lo tanto genera esa reducción del estrés oxidativo celular. Hay menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y entonces, aunque estos efectos pues también cuentan con ese valor residual desde el punto de vista estadístico, este efecto pues indican donde fue totalmente significativo fue en el caso del género masculino. Otro de los resultados, pues la mayor frecuencia de consumo de alimentos ecológicos se asoció con un 25% menos de padecer cáncer. Aquí tenemos esas referencias, por lo tanto, algunas cuestiones interesantes: el menor riesgo de sobrepeso, el menor riesgo de obesidad, el papel de las sustancias químicas, como disruptores hormonales, y que en los alimentos ecológicos, en los alimentos orgánicos, la disminución de la presencia de plaguicidas y por lo tanto esa disminución de ahí. Un trabajo altamente interesante es el que se realizó con un grupo de niños y niñas daneses, en los cuales se estuvo analizando la orina. Bueno, este estudio, que viene también de proyectos europeos, se ha reproducido en diferentes geografías. En el caso de Dinamarca, las conclusiones es que los niños y niñas con dietas ecológicas excretan por la orina hasta 9 veces menos plaguicidas. Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el momento actual, también como ha comentado Monse, estamos en ese punto de involución para ver cómo recuperamos dietas tradicionales, cómo incrementar el consumo de frutas y verduras en la dieta de las personas. Bueno, pues eso es muy importante, pero no solamente es recuperar porcentaje de alimentos de origen vegetal, sino que esos alimentos de origen vegetal tengan una producción limpia. ¿Por qué? Porque en los trabajos que están publicados también, que se han realizado en la Comunidad Valenciana, los niños y niñas que más plaguicidas excretan por la orina son los que más consumo de frutas y verduras tienen. Es decir, bien que apostemos, y necesario apostar por esa alimentación que recupere la fruta y la verdura, pero no toda la fruta y toda la verdura vale, porque lo que estamos haciendo en un sitio lo estamos perdiendo por ese impacto de los plaguicidas en nuestro organismo.
Bueno, algunos trabajos más. Y este estudio se lo quiero comentar porque es tremendamente interesante. Está relacionado con el tema del pan. Ustedes saben que en el momento actual uno de los mayores incrementos que hemos tenido en una enfermedad ha sido en la celiaquía. El tema del gluten ha hecho incluso que se genere una línea de alimentos exclusivos sin gluten. Miren, este es un trabajo donde se evaluó el efecto que las técnicas de producción y sobre todo la fertilización nitrogenada podía tener sobre la enfermedad celíaca. En esta gráfica, en la línea verde, aparece cuál es la superficie mundial de la producción de trigo. Y si se dan cuenta, la superficie de producción de trigo a nivel mundial no sufre muchas variaciones. Lo que sí se ha incrementado con la evolución temporal es la producción. Ahí el rendimiento es el que tenemos en línea marrón y ha habido un incremento en el rendimiento de la producción de trigo. Pero eso no es a coste cero. ¿A coste de qué? Pues fíjense cómo se ha incrementado el uso del nitrógeno fertilizante en la producción de trigo. ¿Todo se ha aprovechado para la producción de trigo? Pues no, porque esos incrementos tan masivos nos han llevado a que un excedente del nitrógeno y una contaminación de las aguas por los nitratos. Esto a lo mejor les suena por el tema de la manga del Mar Menor, el gran problema contaminante que hay. Pues eso es la contaminación producida principalmente por nitratos. Un excedente de nitrato, el nitrato es una molécula muy soluble y pasa por el perfil del suelo hasta llegar a los acuíferos y contaminar el agua. Bueno, ¿y qué ha pasado con el trigo? Realmente lo que se ha ido buscando con el incrementar el nitrógeno en la producción es que ese nitrógeno efectivamente tiene una repercusión sobre la proteína, porque la proteína, el átomo principal es el nitrógeno. Y efectivamente ha habido un incremento de la producción de proteína en los trigos, principalmente ¿de cuál? De la gliadina, que es una de las proteínas del gluten. Como consecuencia, a nivel mundial, el incremento del consumo de pan per cápita, es decir, por persona y año, ha generado un incremento de la enfermedad celíaca en todo el planeta. En todo el planeta. Celíaca, la que no tiene capacidad de resistir el gluten y se producen pues problemas gastrointestinales. ¿Sí? Bueno, pues aquí me voy a centrar ya en los trabajos que evalúan la composición nutricional. Hemos visto los aspectos químicos, recordáis pues que uno de los efectos estaba en el tema de los químicos y el otro en la calidad o en la composición. Y ahí es donde pues les quería mostrar que en los últimos años se ha producido un giro importante en el tema de la nutrición. De hecho, la primera vez que sale este término de nutrición ecológica es en el 2019, estamos en el 23, y ahí es donde se introduce el término de la nutrición ecológica. La nutrición ecológica es un concepto holístico en el cual se consideran todos los eslabones de la cadena alimentaria, es decir, la producción, la distribución y el consumo. Llega hasta los domicilios. Y la nutrición ecológica, pues también como concepto holístico, se relaciona con los aspectos de salud, pero también la salud del planeta, un único planeta, una única salud, y los aspectos sociales, porque preocupa
que consumamos alimentos ecológicos, pero preocupa también la situación de la agricultura más local y de la manera que el consumo de alimentos ecológicos repercuta en los agricultores, en los productores más de proximidad, pues lógicamente mejor. Y eso son aspectos muy globales que están incluidos en el tema de la nutrición ecológica. Y ahí es donde les quería mostrar este penúltimo libro que he escrito. Lo siento, solamente he traído uno. Se distribuye en la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Es que pesa muchísimo, hay mucha ciencia acumulada, pero por lo menos un referente para que lo puedan ver. En este manual, que está recopilado con información científica de nuestro grupo de investigación, a lo mejor hay algunos aspectos que contrastamos con otros grupos, pues se recopilan los nutrientes por grupos funcionales, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, los electrolitos, los minerales, las vitaminas, las sustancias de carácter antioxidante, y en la segunda parte pues se evalúan todos los grupos de alimentos, desde los cereales y derivados, las legumbres, frutas, verduras, lácteos y derivados, el huevo, frutos secos, carne y incluso el pescado. El único estudio que hemos realizado ha sido con lubina de producción convencional, lubina de producción ecológica, procedentes de piscifactoría. Bueno, algunas de las conclusiones que les quería mostrar. En este recopilatorio, pues aparecen las diferencias en la composición pues, de lechugas de producción ecológica, lechugas de producción convencional. Y ahí aparecen el mayor contenido en vitamina C, mayor contenido mineral, mayor contenido en proteínas cuando lo hay. Y con eso, más o menos he puesto aquí este gráfico donde, de alguna manera, si evaluamos una dieta basada en 2.500 calorías, alta, pero evaluada para una persona adulta que tenga una actividad diaria de un consumo de energía X, es que está todo ahí explicado, pues podemos ver que los alimentos ecológicos que están en la barra verde frente a los convencionales, en general nos van a aportar mayor contenido en vitamina C, mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados, mayor contenido en ácidos grasos monoinsaturados, menor contenido en ácidos grasos saturados, que son los que son malos para la salud, mayor contenido en fibra, mayor contenido en hierro, mayor contenido en calcio, mayor contenido en potasio como minerales generales. Y si esos alimentos con estas diferencias, y luego también las sustancias de componente antioxidante, los polifenoles, que a mí siempre me gusta decir que nos tenemos que comer el arcoíris al día. ¿Por qué? Porque estas sustancias de carácter antioxidante principalmente se reflejan en los colores y tenemos toda la gama de colores habidas y por haber en la alimentación. Al día intentemos que nuestro plato se llene del arco iris por la presencia de los carotenoides, de los compuestos sulfurados y flavonoides, de las clorofilas, de los compuestos fenólicos. Es que cada uno de estos componentes químicos presentes en los alimentos tiene una capacidad antioxidante que, insisto, son los que nos generan esa resistencia ante el estrés oxidativo celular. Vitaminas, minerales, etcétera. Y bueno, aquí otra de las tablas que les quería compartir, la capacidad antioxidante medida en este caso como polifenoles en un grupo amplio de alimentos
y cómo encontramos esas diferencias. En la primera columna aparece la concentración que los alimentos de producción ecológica nos han dado, los de producción no ecológica, y en la última columna las diferencias porcentuales, siendo positivo la diferencia a favor de los alimentos de producción ecológica. Esta capacidad polifenólica la traducimos luego a capacidad antioxidante, lo mismo en un grupo complejo y amplio de matrices alimentarias, y vemos cómo todos los alimentos ecológicos presentan mayor capacidad antioxidante que los convencionales. Estos son de los resultados que vienen también muy avalados por otros estudios realizados en otras partes del planeta. Y bueno, yo para finalizar solamente les quería decir que los alimentos agroecológicos son vida y por lo tanto, ¿quién no quiere comprar vida? Compremos vida, compremos alimentos ecológicos, consumamos, por tanto, alimentos ecológicos. Pues muchísimas gracias por su atención. Y las preguntas que estimen oportunas. Aunque está bien que haya también esas dudas, porque si no es difícil mantener el hilo de lo que digo. Sobre todo porque digo palabras muy raras, pero entendibles, ¿no? Entendibles. Bueno, ¿alguna preguntita? Sí. Algo de Amazon, ¿De la? de Amazon, en Brasil. No, en Brasil. Bueno, lo que he mencionado es que las prácticas convencionales con el tema de incrementar los monocultivos de algunos productos, pues lo que han hecho es avanzar en la frontera amazónica, avanzar, es decir, destruir cada vez más ese bosque amazónico que es el gran pulmón del planeta, y para incrementar esta agricultura intensiva, cada vez nos estamos quedando con menos bosque amazónico. ¿Puedo contestar libremente? Claro, claro. Esto... muy enfocada en todo el mundo consciente de que si los socios de cultivo tienen rotaciones, eso va a tener un beneficio. El monocultivo es convencional y extensivo. Pues eso... Con los agrogobiernos, los americanos, los agricultores de la zona. No todos. El tipo de consumo que si queréis echarle un vistazo. Una pregunta. ¿La lubina salvaje a una definición ecológica? Vale, súper interesante, claro, súper interesante. La cuestión es que para comparar, como os decía antes, ¿no? Yo soy científica, me debo a lo que luego puedo proyectar en las revistas de carácter científico, y cuando yo establezco el diseño experimental, tengo que ver que todos los parámetros son controlables. Yo no puedo controlar las condiciones de una lubina salvaje. ¿Por qué? Porque el mar puede tener una concentración X hoy y la lubina puede comer de esa concentración y dentro de 2 meses ser diferente. Lo único que yo puedo controlar son las condiciones que se realizan en piscifactoría y las que se realizan con una producción y con la otra. Lo que sí está claro es que la producción orgánica, ecológica, biológica, lo que nos indica la normativa europea, sí que tiene en cuenta que las condiciones de la piscifactoría sean lo más el estado natural del animal. Y esto digo en piscifactoría, pero también ocurre en todos los modelos ganaderos. De tal manera que lo que se controla es la alimentación que tiene el ganado, a través de que tienen que ser alimentos orgánicos
y el pienso que comen las lubinas orgánicas tiene que ser alimento orgánico, porque si no, no tiene la cadena trófica. Y segundo, el bienestar, es decir, esa densidad poblacional que vemos en una piscifactoría donde los peces no pueden, o incluso en una producción ganadera altamente impactante, pues no es lo que vemos en los modelos ecológicos, donde por cada especie se tiene que mantener una determinada densidad para facilitar el bienestar animal que tiene que tener cada ser vivo. Y eso sí que se controla. Seguramente por algunos análisis así que hemos hecho, pero no publicables, nos llevaríamos sorpresa con la lubina salvaje. Es que no se va a comer a las... Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando son grandes producciones, no es un poco complicado controlar todo eso, plagas y todo. Está todo bien medido. Es verdad que el modelo agroecológico, sobre todo, la protección que quiere tener es para el pequeño productor, porque nos estamos quedando sin medio rural, porque la agricultura, entendida como el manejo de pequeños agricultores, está en peligro de extinción. Yo la contemplaría también como uno de los límites planetarios, fíjate. Lo que pasa que claro, eso está pasando a medida que grandes fondos de inversión están entrando en el modelo ecológico. Y entran. Realmente a eso tenemos nombre, le llamamos la convencionalización de la agricultura ecológica, porque grandes extensiones que recorran los alimentos ecológicos miles de kilómetros es lo más alejado que queremos para un modelo respetuoso y sostenible. Pero en cualquier caso, están ahí y siguen el cumplimiento. Y cuando digo siguen el cumplimiento, es que están igual de sometidos que el pequeño agricultor. Y en algunos casos, ¿qué ocurre? Que como estos grandes productores saben bien que se alejan del proteccionismo ecológico por lo que significan, pues lo que hacen es poner el 200% de todo el buen hacer que tienen para decir, no, es que nosotros lo podemos hacer bien también. Pero insisto que nuestro objetivo está en generar un modelo de ganadería y de producción que mantenga el medio rural, sin duda. ¿Cómo me entero de la calidad de la verdura y frutas que el agricultor está vendiendo? Eso es lo difícil, por eso mi vida está dedicada a la investigación en este sentido. La calidad de los alimentos realmente es muy complejo. Hoy en día, pues ya lo he dicho Montse antes, todo el mundo habla de calidad. McDonald's habla de calidad, pues todo el mundo habla de calidad. La cuestión está que las personas consumidoras, la única información que tenemos sobre la composición de los alimentos es en los alimentos procesados, que quiero saber el contenido en calcio que pueda tener un alimento, la normativa no lo dice y por lo tanto no aparece. En el estado. Eso de alimentos procesados, pero es que de alimentos frescos tiene localmente
hay que realizar una serie de controles en todos los países miembros, controles de fitosanitarios y algunos también de hormonas, de antibióticos, de metales pesados y luego también algunas rutinas de la valoración de la composición nutricional. Pero esto se hace como cumplimiento, algunas de las análisis entran en los bloques al azar, es decir, hay tal, pues te cojo las manzanas, te las analizo y salen publicados. Todos los años salen la publicación. Ahora, recientemente ha salido lo que se recolectó en el 2020 y que ya está analizado, ya está contrastado, ya está todo pulido y se han publicado ahora, la semana pasada. Imposible. Imposible de saber. Certificación. Toda la producción. Y si no la tiene, no es ecológico. Sí, 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 sin duda. Es obligatorio. Sí. Que se haya adjuntado la certificación del informe. Si compras aquí en Cataluña, el CCPAE tiene una opción, te pones en su página web, sabes quién está produciendo, tú puedes descargarte el certificado, saber qué tiene en ese momento en producción. Cuando hablabas de convencionalización de la agricultura ecológica y hablabas de la importación de insumos. Bueno, creo que eso va a seguir pasando de aquí hasta que, porque así como acá hay cosas que se producen, no se puede producir todo ecológicamente, toca traer insumos de otras partes. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Somos consumidores de café, somos consumidores de cacao, no somos productores ni de café ni de cacao y estamos pues a expectativas de esto. Evidentemente eso es lo que entraría en los grupos de alimentos protegidos para el consumo porque tienen que venir de ahí, pero lo que no tiene sentido es que en España entren tomates de China para aquí. Es que eso es lo que no tiene sentido. Hay alimentos que evidentemente estamos sometidos a, pero hay otros que no. Claro, claro, claro. Así es, así es, así es. Ven, a vosotros.